Estimada doctora Esteves, estimados colegas del doctorado en educación, mi exposición hoy se centra en el informe sobre la educación comparada y su aplicación metodológica y epistemológica en el marco de mi investigación doctoral, la cual he titulado Aproximación teórica sobre el desarrollo del pensamiento crítico desde la integración de las TIC, TAT, TEP en educación media. El propósito hoy es demostrar el rigor analítico que la educación comparada aporta a la construcción de mi tesis. La educación comparada ha evolucionado de ser una simple transferencia de modelos, es decir, copia del sistema entre naciones, a emerger como un lente crítico esencial. Su madurez epistemológica reside en su capacidad para desarrollar las fuerzas dialécticas entre lo global, es decir, las tendencias, las reformas, versus lo local, es decir, la cultura, la historia. Determinantes socioeconómicos que también hay que tener en cuenta. ¿Qué hace la educación comparada? Está rechazando activamente la imitación acrítica. Entonces, el informe articula este rigor analítico de la educación comparada con mi investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico mediante la integración de las TIC, de las TAT y TEP en educación media. La investigación parte de una premisa comparada fundamental, que es la mera disponibilidad tecnológica. El entender que esta mera disponibilidad tecnológica no garantiza habilidades superiores de pensamiento. Por lo tanto, se concluye que el desafío real es la recontextualización didáctica y política de esa tecnología para lograr un impacto significativo. En resumen, utilizamos la educación comparada para ir más allá de la tecnología, analizando las estructuras y las políticas que deben cambiar para que la tecnología desarrolle efectivamente el pensamiento crítico en nuestro contexto. La estructura de mi informe se dará en tres partes, por así decirlo. Revisaremos primero los aportes esenciales de la educación comparada a la investigación y su praxis educativa. Luego demostraré la aplicación del método comparativo en el diseño de mi tesis, siguiendo el modelo de Bereday, y concluiré con la articulación sistemática entre el método y la construcción de la aproximación teórica contextualizada. La educación comparada no es simplemente un ejercicio de cotejo de sistemas educativos, sino que ha evolucionado hasta convertirse en un sólido andamiaje epistemológico crucial para abordar la complejidad de los fenómenos educativos en este siglo XXI. Pues podemos sintetizar su contribución a mi investigación doctoral a través de tres pilares metodológicos fundamentales que reflejan su tránsito de un enfoque meramente descriptivo a una perspectiva crítica y deconstructiva, que rechaza, por supuesto, la imitación acrítica de modelos. Entonces, aquí podemos ver que el primer aporte es la deslocalización a través de la contextualización profunda. ¿Cómo así? Pues la educación comparada nos obliga a deslocalizar el problema. Este enfoque permite trascender el mero marco local, situando los fenómenos educativos específicos, por ejemplo, en un aula o una institución, dentro de marcos de referencia globales o regionales. Esto es vital porque nos facilita a nosotros la identificación de variables estructurales o tendencias invisibles que actúan como esas fuerzas tractoras, pero que son indetectables si solo analizamos el nivel micro. Es decir, un problema local es a menudo la manifestación singular de una tendencia global. Mi segundo aporte es el análisis causal y estructural de determinantes. Pasar del qué al por qué estructural. La investigación comparada se aleja de la descripción superficial de las prácticas o políticas. Su poder reside en esa capacidad que tiene de interpretar esas estructuras de causalidad que subyacen a los sistemas educativos. Esto implica no solo describir las ineficacias o los desafíos, sino desentrañar las razones históricas y políticas, económicas, profundas que la han configurado, abriendo la puerta
a la identificación de puntos de inflexión, genuinas, claro está, porque ya las verdaderas posibilidades de transformación sistémica. Otro aporte que planteo en esta diapositiva es la visión integral mediante un enfoque multiescalar. Estamos hablando de esa triangulación de niveles de análisis, de lo micro, de lo meso y de lo macro. ¿Cómo así? Este quizás es el aporte más cómodo, pues la educación comparada exige que el investigador examine los fenómenos educativos de manera simultánea. El micro, pues estamos hablando del aula, de la interacción, son las dinámicas concretas. Cuando hablamos de lo meso, pues estamos hablando de las políticas nacionales y las regulaciones, es decir, el marco normativo y administrativo. Cuando estamos hablando de lo macro, estamos hablando de esas tendencias globales de esos organismos internacionales. Y por supuesto estamos hablando de esas agendas supranacionales como está la OCDE, la UNESCO, entre otras. Entonces, adoptar un enfoque multiescalar garantiza que nuestra investigación o que mi investigación doctoral en este caso no sea reduccionista, sino que proporcione una comprensión holística, general, donde las fallas en el aula, o sea, lo micro, pueden interpretarse como la consecuencia directa de una política nacional de financiamiento, en este caso, el MESO. Y esto estaría influenciado por una agenda de eficiencia global que sería lo macro. En estos tres aportes claves a la investigación. Por otro lado, tenemos entonces nuestra contextualización global del problema. La etapa de interpretación dentro del modelo comparativo me obliga o nos obliga a ir más allá de esa simple descripción de lo que está sucediendo en el aula. Necesitamos entender el porqué sistémico de esa brecha entre la disponibilidad tecnológica, es decir, de las TIC, y el desarrollo de ese pensamiento crítico. Para lograr esto, pues obviamente hemos presentado, en esta lámina presento esa aplicación de ese análisis multiescalar. Aquí estamos observando el nivel macro, el nivel global, el nivel político, analizando pues esas tendencias mundiales y esas presiones de organismos como la UNESCO o la OCDE que exigen el desarrollo de esas habilidades superiores. Hablo de un nivel meso, que es el nivel nacional o estructural, donde las políticas educativas nacionales y las estructuras curriculares, que en muchos casos no se han actualizado para integrar de manera efectiva la pedagogía crítica con las tecnologías. Y por último, se plantea este nivel micro, que es el nivel local o el nivel del aula, que es la realidad de nuestro caso de estudio, donde la práctica docente aún no incorpora de manera sistemática estrategias efectivas de TAP y de TEC. La educación comparada nos permite a nosotros identificar que la causa no es aleatoria, sino que se debe a determinantes estructurales profundamente arraigados y que son comunes en diversos contextos latinoamericanos. Por un lado tenemos las políticas docentes, pues la principal barrera es que existe una escasa o ineficaz formación continua que realmente prepara a los docentes para esa integración pedagógica de las tecnologías, pasando de esas simples herramientas que son las TIC a esa didáctica crítica que son las TAP. Existe una desigualdad estructural, las brechas socioeconómicas y la disparidad entre zonas urbanas y rurales realmente impactan directamente la capacidad de implementar con éxito cualquier iniciativa tecnológica transformadora. Un modelo teórico debe ser sensible a estas desigualdades. En resumen, esta diapositiva encapsula el valor analítico de la educación comparada, que nos permite a nosotros concluir que la solución propuesta por mi tesis doctoral debe realmente fortalecer o identificar, enfrentar frontalmente estos determinantes estructurales, no solo los síntomas, pues esto garantiza que mi aproximación teórica realmente sea relevante, crítica y sostenible. En cuanto a los aportes de la educación comparada a la praxis educativa, estamos hablando obviamente de esas soluciones situadas. El valor central de la educación comparada en la práctica radica en esa capacidad para ofrecer soluciones a problemas educativos, al generar un conocimiento aplicado o aplicable y situado. ¿Esto qué permite?
evitar dos errores comunes. ¿Cuáles son esos errores comunes? La improvisación y la adopción crítica de modas pedagógicas. Estos aportes se consolidan en tres áreas claves. Primero, pues están las políticas públicas contextualizadas. La educación comparada utiliza la comparación, valga la redundancia, de estrategias educativas entre diversos países y contextos. ¿En aras de qué? Pues de poder fundamentar la toma de decisiones. Esto que proporciona alternativas informadas para el diseño de políticas, pues el objetivo es evitar esa improvisación y la adopción de modelos extranjeros sin base empírica y sin considerar realmente la realidad local. Por otro lado está el fomento del pensamiento crítico, pues la educación comparada funciona como un lente metodológico que obliga a nosotros los profesionales e investigadores a cuestionar nuestra propia realidad. ¿Esto qué beneficio práctico tiene? Pues obviamente al contrastar nuestras prácticas y sistemas con otras experiencias, pues vamos a lograr desfamiliarizar lo conocido. Y esto es crucial para desarrollar un pensamiento crítico que no acepta supuestos ni tradiciones sin un examen riguroso. Y el tercer aspecto que planteo aquí es la transformación educativa, pues la educación comparada promueve una reflexión profunda en el agente educativo. Hablamos de docentes, de directivos, de la comunidad en general. Esto tiene un beneficio y es generar la agencia profesional para transformar el entorno. Y esta transformación se basa en evidencias comparadas y no en intuiciones o tradiciones no examinadas, asegurando que el cambio sea realmente sostenible y efectivo. En resumen, la educación comparada dota a todos los profesionales de herramientas críticas y evidencias sólidas para pasar de una simple descripción a una intervención informada en la realidad educativa. La educación comparada es un campo interdisciplinario que trasciende lo meramente académico, integrando el rigor teórico y compromiso ético con la transformación. Su valor reside en que logra generar conocimiento, y ese conocimiento que es simultáneamente universal en su método y particular en su aplicación. Entonces, los 4 aportes esenciales de la educación comparada se articulan de la siguiente manera. Investigación. 1. Pues la educación comparada proporciona la base para contextualizar epistemología y estructuras. Esto nos ayuda a nosotros a entender el porqué de los sistemas y no solo el cómo. La práctica, pues el objetivo fundamental es la solución de esos problemas al generar un saber situado. Esto significa que las soluciones son aplicables y pertinentes a nuestro contexto específico. 3. Las políticas. Estas actúan como una fuente de base sólida para decisiones informadas, utilizando pues obviamente la evidencia comparada para diseñar políticas públicas efectivas y así evitar esa imitación crítica. Y la metodología pues obviamente aporta un enfoque multiescalar y complejo a la investigación. Esto significa que analiza los fenómenos simultáneamente en los niveles micro, que es el aula, meso, que son las políticas, y macro, que serían las tendencias globales. En conclusión, la educación comparada es crucial. ¿Por qué? Porque dota a la investigación doctoral y a la práctica profesional de las herramientas que son necesarias para abordar esa complejidad educativa con una visión integral, asegurando que la teoría se traduzca en transformación efectiva. Vamos entonces ahora con la parte número 2, que corresponde a la vinculación y aplicación del método de educación comparada con mi propuesta o con mi tesis doctoral. Pues mi investigación doctoral emplea el método de la educación comparada como ese andamio epistemológico, analítico, central. Pues para garantizar el rigor, sigo las 4 etapas que se nos plantean desde el modelo clásico propuesto por George Bereday. El primero es la descripción. ¿Qué hacemos? Establecemos un contraste global, local del problema educativo. Definimos el problema en nuestro contexto específico, pero lo referenciamos y delimitamos frente a cómo se manifiesta en un contexto internacional relevante.
2 está la interpretación. ¿Qué hacemos? Allí nos vamos a enfocar en la identificación de esos determinantes estructurales. Trascendemos la descripción superficial para entender el porqué de esas diferencias y esas similitudes, analizando los factores históricos, los factores políticos, los factores sociales que estructuran ese fenómeno. 3 está la yuxtaposición. ¿Qué hacemos? Realizamos un contraste sistemático de antecedentes internacionales. Esta es la fase de cotejo. Colocamos lado a lado esas evidencias y las variables estructurales identificadas ¿para qué? Para determinar esos patrones, correlaciones y anomalías entre los diferentes contextos estudiados. Luego está la síntesis. ¿Qué hacemos nosotros allí en la síntesis? Pues generamos una aproximación teórica contextualizada. Y el objetivo final es esa conclusión comparativa, pues allí se extraen principios aplicables y se construye un nuevo conocimiento que no es una mera copia, sino una teoría o propuesta de política informada y pertinente para nuestro contexto específico. En resumen, este método asegura que la investigación sea profunda, sea crítica y termine en una propuesta de valor contextualizada que no solo describe, sino que también explica y ofrece soluciones. Mirando el momento 1, o la vinculación de la educación comparada con cada una de las partes de mi propuesta o de mi proyecto, analizando el momento 1, que es la construcción de la realidad, allí hablaríamos entonces de la descripción e interpretación. Pues esta es la fase inicial de la investigación. Esto se centra en la construcción rigurosa de la realidad del problema mediante la aplicación del enfoque multiescalar. Aquí analizamos el fenómeno simultáneamente tanto a nivel global, a nivel nacional y a nivel institucional. Entonces, desde el nivel macro se identificaron o se identifican los determinantes estructurales y las agendas políticas que enmarcan el problema. Se parte de esas normas globales o de esos mandatos globales como son las políticas de la UNESCO que destacan el pensamiento crítico como una competencia clave. Se establece el contexto del rezago regional que está evidenciado obviamente por el desempeño de América Latina en las evaluaciones internacionales como PISA. Se define esa brecha estructural crucial. La infraestructura tecnológica existe, pero su uso pedagógico efectivo realmente es limitado. Se conoce o se reconoce ese factor de las desigualdades socioeconómicas que restringen el acceso equitativo a la tecnología. En cuanto al nivel micro o al nivel local, pues aquí ya se aterriza esta problemática en la institución específica, que en mi caso es la institución educativa distrital Camilo Torres, para describir las realidades concretas. Aquí se constata que la infraestructura tecnológica está disponible. Sin embargo, la integración de las TAP y TED, es decir, de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, realmente son incipientes y están desistematizadas. El principal desafío es la falta de competencia de los docentes. Entonces, los maestros carecen de esas estrategias claras de evaluación tecnológica y esto se vincula en una formación continua insuficiente en pedagogías digitales. Entonces, el análisis multiescalar, ¿qué va a hacer? Va a revelar que el problema no es la carencia de recursos, sino de una brecha entre la infraestructura y la capacidad pedagógica para aplicarla, marcada por agendas de rezago y exigencias globales de pensamiento crítico. Hablando un poco del análisis multiescalar y determinantes estructurales, el método de educación comparada exige un análisis multiescalar. ¿Para qué? Para comprender la problemática de manera integral y ya que a partir de este se puedan identificar esos determinantes estructurales que realmente impulsan los fenómenos. Entonces, lo primero que planteo aquí es ese análisis multiescalar, donde estudiamos la problemática de la integración tecnológica en 3 niveles interconectados. El nivel macro, pues estamos analizando las tendencias globales como ya lo mencioné, los marcos internacionales de competencias del siglo XXI establecidos por organismos como la UNESCO que marcan las directrices generales. El nivel meso, examinamos las políticas nacionales de Colombia en materia de integración tecnológica educativa
que median entre lo global y lo local. Y el nivel micro observamos la práctica docente cotidiana en la institución educativa distrital Camilo Torres, donde la política y la tendencia global se encuentran con las particularidades contextuales. En cuanto a los determinantes estructurales identificados, pues la integración de estos niveles nos permite a nosotros ir más allá de esos síntomas para identificar 3 determinantes estructurales clave que impiden esa transformación efectiva. Uno es la desigualdad. No se trata solo de acceso, sino de esas brechas urbano y rural y socioeconómicas que limitan el acceso equitativo a las TAP y a las TEP, reproduciendo así patrones históricos de exclusión. Están las políticas docentes insuficientes, pues existe una escasa formación continua, específica, que se enfoca en la integración efectiva de las tecnologías para el desarrollo del pensamiento superior, dejando a los docentes sin herramientas pedagógicas adecuadas. Y está la brecha de implementación, pues el sistema educativo aún no ha logrado superar desigualdades históricas, lo que impacta directamente en esa efectividad de cualquier innovación tecnológica que se intente implementar. Entonces, la tecnología se suma a un sistema con fallas estructurales previas. En conclusión, el problema de la tecnología no es técnico, sino es estructural y realmente es político. Está mediado por la desigualdad, la formación docente deficiente y las fallas históricas de implementación del sistema. En cuanto al momento 2, aquí hacemos entonces esta fase corresponde ya a la justaposición sistemática del problema local, con unos antecedentes internacionales relevantes, pues el objetivo aquí es determinar, o el propósito aquí es determinar si nuestros desafíos, en este caso si mis desafíos, son singulares o si son patrones compartidos que nos permiten extraer lecciones. Entonces aquí voy a comparar 3 referencias claves de mi tesis, que está Dardón, en Guatemala. Esos hallazgos de Dardón identifican una falta de herramientas concretas y validadas para evaluar el pensamiento crítico en el contexto latinoamericano. Esto valida la dificultad de medir esa competencia a nivel regional. Tenemos a Villaceville, de España, y el hallazgo de su tesis evidencia la necesidad urgente de formación docente específica en metodologías digitales enfocadas en el desarrollo cognitivo. Esto subraya que la demanda por formación no es exclusiva de Latinoamérica. Y la IED Camilo Torres, Colombia, en mi caso, micro, pues el hallazgo es que los docentes carecen de esa claridad sobre las estrategias tecnológicas para la evaluación del pensamiento crítico. Esto es la manifestación local de los problemas identificados en los otros contextos. Entonces, el contraste sistemático revela un patrón crítico que transciende fronteras, la escasa formación docente y la falta de estrategias pedagógicas efectivas para integrar las TAP y las TED son problemas estructurales compartidos en los contextos latinoamericanos. Este hallazgo es fundamental, ya que confirma que el problema de nuestro caso de estudio o de mi caso de estudio no es un fracaso local, sino que parte de una brecha de implementación estructural más amplia. Continuamos con el referente metodológico. Entonces, aquí podemos ver que la decisión de usar la educación comparada en este momento 2 de justaposición y síntesis se sustenta en un principio clave, y es el campo comparativo actual exige valorar el contexto. Esto significa que la educación comparada moderna ha trascendido la simple descripción de sistemas educativos para enfocarse en la comprensión contextualizada. Rechaza la importancia acrítica de modelos, o sea, el error de la copia y pega, y en su lugar nos obliga a analizar las variables estructurales, es decir, las políticas históricas y socioeconómicas, todos esos aspectos, a contrastar sistemáticamente. ¿Qué vamos a contrastar? Las experiencias internacionales con la realidad local. Generar soluciones situadas y pertinentes que tengan en cuenta las particularidades del contexto de estudio. En resumen, la educación comparada es el método idóneo
porque proporciona el rigor analítico necesario para interpretar fenómenos complejos y asegurar que las conclusiones sean relevantes y aplicables a la realidad específica de Colombia. Aquí puedo explicar por qué la investigación adopta un paradigma cualitativo e interpretativo. Es una elección que es inherente a la comparada y a la moderna. El paradigma elegido, interpretativo con enfoque cualitativo y método fenológico, pues este enfoque busca comprender la realidad múltiple y negociada de los fenómenos educativos en lugar de intentar medir una única verdad. El rechazo de enfoques clásicos, se descarta la metodología cuantitativa y la metodología generalizada. Este tipo de metodología era típica de los primeros estudios comparados cuando hablábamos del préstamo o imitación acrítica, que buscan aplicar resultados de un contexto a otro sin considerar las diferencias. 3. Hablamos de una validación de la educación comparada moderna. Este es un principio clave, pues la educación comparada moderna valida este enfoque interpretativo, exige la necesidad de estudiar el fenómeno en su contexto social, cultural y axiológico. Solo así se puede lograr una comprensión profunda y contextualizada que no busque simplemente copiar modelos, sino entender las dinámicas subyacentes. La metodología cualitativa es la más adecuada para la educación comparada actual, ya que permite esa valoración crítica del contexto, superando los límites de los enfoques cuantitativos que simplifican la compleja realidad educativa. Aquí voy a explicar un poco de la comparación descriptiva a esa comparación interpretativa. Pues esta diapositiva ilustra la transición paradigmática que sustenta mi investigación doctoral. Se trata del paso de una aproximación superficial a una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno educativo. Entonces, estamos hablando de ese trayecto metodológico del modelo clásico, pues allí se representa ese enfoque comparativo tradicional que era primordialmente descriptivo y cuantitativo y que el objetivo era principalmente medir sistemas y prácticas, para luego pasar a esto que llamamos transición paradigmática. Esta transición paradigmática simboliza el cambio del foco, del medir al comprender la realidad. Este cambio es esencial en la educación comparada moderna. Y luego pasamos a ese modelo interpretativo, que es el modelo asumido por mi investigación, siendo comprensivo y contextualizado. Mi propósito es interpretar la realidad múltiple y negociada del fenómeno. Entonces, el diseño deja claro que mi investigación realmente abandona ese modelo comparativo clásico para asumir un enfoque interpretativo. Y esto tiene implicaciones profundas, pues la educación comparada no solo aporta un método como las etapas de Bereday, sino un marco epistemológico, es decir, de conocimiento. Este marco legitima la elección fenomenológica cualitativa, permitiéndome a mí estudiar el fenómeno en el contexto social y cultural único. En esencia, la investigación se posiciona en la vanguardia de la educación comparada al enfocarse en la comprensión interpretativa sobre la mera descripción y no la cuantificación. Aquí analizaremos la aplicación en el propósito general y la aproximación teórica. Esta diapositiva pues corresponde a esa fase 4, que es la prospección, la síntesis y formulación de principios del método comparado, que es el propósito pues final de mi tesis. Entonces, la intención de generar una aproximación teórica es la cúspide, es el punto más alto del proceso comparativo, obviamente rechazando ese préstamo. Se reitera el rechazo al préstamo acrítico, es decir, a esa copia de modelos, y se da valor a esa nueva aproximación teórica que será, por lo tanto, esa síntesis contextualizado y no una simple copia. Se formulan los principios, es decir, el cómo, se explican los pasos para construir esta síntesis, se toman los principios
exitosos identificados en la fase de la justaposición, como la necesidad del uso crítico de las TEP, la formación docente y las metodologías cognitivas o metacognitivas. Estos principios se articulan para construir un marco propio que sea pertinente a la realidad educativa colombiana y latinoamericana. El resultado de la investigación es la generación de conocimiento crítico situado y transformador. La tesis no se limita a analizar, sino que propone y construye un marco teórico innovador que, basado en la evidencia comparada, ofrece esas soluciones prácticas y contextualizadas para la realidad local, cumpliendo así con el más alto objetivo de la educación comparada moderna. Y por último, no menos importante, hablamos de ese momento 3, la síntesis y la formulación como tal de esos principios contextualizados. Esta fase culmina el método comparativo con la aproximación teórica resultante. Esta aproximación no es una utopía, sino que es esa síntesis contextualizada que articula esos principios exitosos, adaptados y pertinentes a la realidad educativa colombiana y latinoamericana. La síntesis se estructura en un modelo integral de 5 principios interconectados. El primer principio clave es la formación docente, es decir, esa capacitación continua que enfoca la integración de las TAC, de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. El pensamiento crítico, que es ese desarrollo sistemático de esas habilidades superiores usando las TAC como ese vehículo. Ese empoderamiento de las TED, donde los estudiantes deben pasar de ser consumidores a ser creadores de contenido y líderes de sus propios procesos con las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Metodologías metacognitivas, pues fomentar esa reflexión sobre el propio aprendizaje esencial para esa transformación de esas habilidades críticas. La contextualización, por supuesto, esa adaptación constante y pertinente a la realidad educativa local para asegurar la inclusión. Y pues la gran conclusión es que la educación comparada es la que garantiza el valor de este modelo, garantiza que la aproximación teórica generada no sea una utopía pedagógica descontextualizada, sino una estrategia crítica inclusiva y relevante para el desarrollo del pensamiento crítico en la era digital, arraigada en la comprensión profunda de determinantes estructurales y posibilidades contextuales. Muchas gracias.